pues quería dar las gracias en primer lugar por la asistencia esta tarde aquí a esta sesión de trabajo para conocer de primera mano, explicar lo que es la nueva ley, una ley educativa para nuestro tiempo en el siglo XXI. Pero en segundo lugar yo quisiera también dar las gracias y reconocer una vez más en público que ha sido gracias al buen trabajo de las maestras, de los maestros, de las profesoras, de los profesores, gracias también al buen trabajo de los equipos directivos, como ha sido posible que realmente tuviéramos un curso como el que estamos teniendo, que haya podido garantizarse la presencialidad a lo largo de todo el tiempo y que realmente la incidencia, y hemos podido demostrar que la incidencia era escasa y que por lo tanto los centros escolares eran muy seguros. Y esto solo es posible por el buen trabajo que habéis hecho vosotras y vosotros. Y creo que es de justicia el reconocerlo. En tercer lugar, me gustaría también una pequeña reflexión. He tenido mucho interés, de hecho esta es la 7ª reunión de trabajo que hago aquí en Logroño. He recorrido otras capitales, otras cabeceras de comarca, para que no se enfaden, en general en toda La Rioja, y me queda nada más que Arnedo, que iremos en cuanto se pueda. Y me parece muy importante el transmitir de primera mano, explicar lo que es la ley, qué cambio supone. ¿Por qué? Pues porque yo estoy convencido de una cosa: una ley por sí misma no cambia la escuela, una ley por sí misma no cambia el colegio, no cambia las clases de formación profesional o del instituto de bachillerato. Lo que lo cambian son las personas, son los maestros, las maestras, el profesorado en general. Y me parece muy importante insistir en que la única manera de implicar a las personas, la única manera de conseguir su adhesión, el que trabajen, el que se ilusionen, es dando a conocer el proyecto, dando a conocer la ley, pidiendo vuestra opinión, invitándoos a participar e invitándoos no solamente a participar, sino también a poder estar luego en los grupos de trabajo, en las actividades que se organicen para el desarrollo de la ley y del desarrollo de los distintos decretos. Entonces, con esta idea de conseguir vuestro interés, de daros participación, es con el que vengo y con el que estamos todo el equipo explicando esta ley para que se conozca a fondo, se sepa de qué va la ley y podamos contar con vuestro apoyo y con vuestras sugerencias e ideas. Y dicho esto, entrando ya en la materia, tengo el compromiso de que tengo que hablar como mucho, 1 hora, 10 minutos o 1 hora y cuarto. Mi director general de gestión educativa, Emilio Izquierdo, me va a ir llamando la atención y diciendo acelera, que si no, no hay tiempo para el coloquio, y me parece tan importante el coloquio como lo que yo exponga. Digo que quiero empezar señalando una cosa, es decir, ¿por qué era necesario la ley? ¿Por qué había que cambiar esta ley? Y me parece que es muy importante pensar en los porqué de las cosas, en por qué es necesario los cambios. Hay un autor que yo he leído, su libro básico es El hombre en busca de sentido, lo he leído varias veces, y es un hombre médico, era un médico neurólogo, austríaco, pero de origen judío, que termina en Auschwitz. Y en Auschwitz ve cómo mueren sus padres, cómo muere su mujer, cómo mueren sus hijos asesinados por los nazis. Y realmente este hombre dice, tengo que aguantar, tengo que estar aquí, no puedo tirar la toalla, tengo que conseguir que todo esto se conozca en el mundo, alguien tiene que contar lo que está pasando. Y tiene muchas reflexiones en ese libro. Si alguna o alguno de vosotros se ha dedicado como profesor o profesora de pedagogía terapéutica, seguro que le suena el método suyo de logoterapia, que lo puso él en marcha. Pero tiene una frase que a mí me parece que es clave y que es fundamental, y nos dice: quien tiene claro el porqué encuentra fácilmente el cómo. Si estamos convencidos de que algo es importante, si estamos convencidos de que algo merece la pena, si estamos convencidos de que hay que ir a por ello, encontraremos la manera de hacerlo, encontraremos la forma de buscar cómo llevarlo a la práctica,
qué medios necesitamos, con qué gente vamos a contar todo esto, ¿no? Y entonces por eso quiero insistir un poco en por qué era necesario cambiar la ley. Y hay tres razones básicas, tres fundamentales. La primera, la actualización de la LOE. La LOE es una ley del 2006 que tuvo unos cambios en la LOMCE que, desde mi punto de vista, y luego lo podemos discutir, no fueron demasiado beneficiosos para la educación en general y que exigía un cambio importante. En segundo lugar, precisamente eso, porque había que eliminar los aspectos más disfuncionales, peores de la LOMCE. Y tercero, por una cuestión importante. Se quiere poner con esta nueva ley el punto de mira. El objetivo básico, el objetivo fundamental tiene que ser el éxito de todo el alumnado. Tenemos que trabajar para conseguir el éxito. Todos los chicos y chicas tienen derecho a la educación y, como veremos luego enseguida, el derecho a la educación no es solo derecho a un puesto escolar, es derecho a adquirir los conocimientos, capacidades, competencias mínimas, necesarias y fundamentales. ¿Para qué? Para poder vivir como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, en el cual ser ignorante es lo peor que le puede ocurrir a uno y realmente no va a poder gozar de un buen trabajo, llevar una buena vida, participar en la vida social y todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más detenidamente, en primer lugar, la actualización de la LOE. Han pasado 14 años y ha habido cambios sociales importantes. Muy brevemente, vivimos en el 2008, a partir del 2008-2009, vivimos la crisis económica tremenda, vivimos los recortes que tuvieron que afectar a toda nuestra vida económica y social, los recortes que especialmente afectaron al mundo educativo, y nuestros chicos y chicas vivieron también, de alguna manera, la precarización del trabajo, lo difícil que era tener un trabajo estable, cómo cambiaron las condiciones y todo esto. Es decir, una ley que se había pensado para otro modelo de sociedad, había que adaptarla, había que ver cómo se acondicionaba a esas nuevas situaciones. Cambios sociales importantes. Uno de ellos es la digitalización. En el año 2005-2006 ya empezaba a generalizarse, ya teníamos compañeros, compañeras, o nosotros mismos teníamos este interés por utilizar todo lo que se llamaba entonces las nuevas tecnologías, que hoy ya de nuevas no tienen nada, ¿no? Y teníamos pues mucho interés en ver cómo eso funcionaba, cómo se aplicaba. Luego nos vimos obligados el año pasado con la preparación que tuviéramos y con los recursos que hubiera de nuestra disposición, poner en marcha este proceso de digitalización, etc. Y realmente, pues yo creo que ha cambiado mucho la educación desde que irrumpe, desde que entra el mundo digital. ¿Y en qué sentido ha cambiado la educación? Pues porque durante mucho tiempo yo creo que el profesorado, nosotros, vosotras, éramos el referente en cuanto al conocimiento, en cuanto a los depositarios del saber, los que en los pueblos, pues el maestro o la maestra era siempre la referencia en cuanto a conocimientos y todo esto, ¿no? Y hoy día con la digitalización eso ha cambiado, porque a todos nos ha venido a nuestro colegio o a nuestro instituto, a nuestra escuela infantil, donde estemos, nos ha venido un compañero con el que no podemos competir, que en cuanto a saber, en cuanto a depósito de conocimiento, en cuanto a depósito de las cosas que funcionan y tal, nos gana siempre, nos gana siempre. Creo que en todos los colegios ha llegado uno, no por el concurso de traslado, sino que ha venido porque sí, que era un tal profesor Google, que seguro que le preguntéis lo que le preguntéis, os va a contestar y os va a decir lo que hay. Y eso ha cambiado mucho la labor del profesorado, que ya no consiste en almacenar conocimientos, ya no consiste en memorizar determinados contenidos. La labor nuestra como profesores y profesoras, a partir de ahora, se ha convertido mucho más en enseñar a buscar la información, en enseñar a validar lo que es bueno, lo que es malo, a saber qué tipo de información merece la pena guardar, explorar, enseñar a nuestros alumnos y alumnas a que vean si es verdad la información que se nos transmite o de dónde viene y, por tanto, en qué está condicionada. En fin, todas estas cosas han cambiado nuestro estilo de trabajo y nuestro planteamiento.
Y un tercer cambio social que me parece importantísimo es el relativo a la sostenibilidad de nuestro planeta Tierra, el cuidado del medio ambiente, el trabajo para favorecer que todo esto funcione, ¿no? Y realmente, sí, hace 15 años o hace 16 años estábamos muy preocupados por el tema de qué pasaría con el cambio climático, dónde iba nuestro planeta Tierra, pero es que aquello que entonces podía ser una preocupación, hoy día se ha convertido clarísimamente en una urgencia. Es que no podemos esperar, es que nuestros alumnos, nuestras alumnas, o desarrollan esta conciencia ecológica de cuidado del planeta Tierra, del cuidado del medio ambiente, o dentro de muy poco tiempo la situación será irreversible y no sabemos cómo va a volver para atrás. Se me olvidó deciros antes una cosa: quien esté interesado o interesada en las transparencias se las puede llevar, o sea, o bien se tiene un pincho, se lo damos y las carga aquí mismo, o bien en el correo que estaba antes y que saldrá después, nos la pedís y os las mandamos de inmediato, sin ningún problema. Otro tema importante para actualización de la LOE, o sea, y de la nueva ley, las competencias clave. La Unión Europea en el 2018 vuelve a insistir, dice que el trabajo fundamental de todos los países miembros de la Unión Europea en cuanto a conocimientos tiene que enfocarse hacia las competencias y que, por lo tanto, que se cambien los programas, que se cambien los planes de estudio y que se orienten hacia las competencias clave. Decía la concejala Beatriz antes cómo yo había estado en el Ministerio de Educación. Yo recuerdo cuando se aprobó la LOE, el tema de las competencias llegó al final, fue una novedad que nadie sabíamos por dónde venía, a qué respondía. De hecho, se consiguió una ley que habla muy poquito, pero habla algo de las competencias. Y luego el currículum, si lo recordáis, era un currículum como el de siempre, basado en asignaturas, basado en conocimientos, basado en aquellos aspectos que había que memorizar y poco más, ¿no? Entonces, esta llamada a las competencias es muy importante. ¿Y qué supone, qué nos implica al profesorado las competencias clave? Pues retomo algo de lo que estaba explicando antes, que lo importante no es almacenar conocimientos, lo importante es que nuestros alumnos y alumnas aprendan a utilizar esos conocimientos para dar respuesta a problemas, a situaciones, a conflictos que pueda tener en el día a día de su vida y de la clase. Dicho en otras palabras, puedes tener un sobresaliente en inglés, pero si luego sales de España, vas a otro país y eres incapaz de pedir un café o eres incapaz de reservar la habitación o de preguntar dónde quieres ir, no te vale para nada. Por muy sobresaliente, que yo no digo que no esté justificado, ni mucho menos, pero ahí está. Lo importante es saber utilizar esos conocimientos. Yo pongo siempre también otros ejemplos. A todo el mundo que le preguntemos los puntos cardinales, te dirán norte, sur, este y oeste. Pero si os preguntara ahora, tienes que ir a tal sitio que está en el norte y puedes ir por aquí, un competente sería el que sabe orientarse, el que sabe dónde está el norte, por qué camino tiene que ir y todo esto. Es decir, se pone el acento sobre todo en que el conocimiento, el acceso a los conocimientos, a los contenidos, lo podemos hacer de muchas maneras, pero que lo importante es apropiarnos, que nuestros alumnos y alumnas se apropien de esos conocimientos y por lo tanto puedan luego aplicarlos, puedan emplearlos en su día a día, en la vida diaria, para conseguir dar respuesta a los problemas y necesidades que tenemos. Igual que otro tema importante, que solo lo voy a mencionar, lo dejo ahí, es el tema del desarrollo sostenible, los objetivos que nos planteamos para conseguir en el 2030, que incluye desde una educación de calidad para todos, pasando por la sostenibilidad, pasando por la digitalización, la lucha contra el hambre del mundo y, en fin, darle la vuelta a este mundo hacia unas características mucho más sociales. Doy por hecho que conocemos todos y todas este enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible y si no, luego en el coloquio podemos volver y podemos hablar sobre ello y tal. Centrándome un poco más, ¿qué insuficiencias tiene la LOMCE? Pues son varias, ¿no? La primera fue una ley que se aprobó con los votos del partido del gobierno, exclusivamente. Estaba en su pleno derecho, tenía mayoría absoluta e hizo lo que debía. Pero consiguió una cosa,
y es que el resto de partidos que estaban en el Congreso de los Diputados firmaron un acuerdo para que, en cuanto cambiara la mayoría, cambiar también la ley, e introducir cambios importantes en la ley. Y por lo tanto, pues era una ley muy discutida con muchas cosas. ¿Qué se criticaba? Los itinerarios en secundaria. Sabéis que establecía 3 vías para los chicos y chicas. Aquellos que eran buenos estudiantes y que tenían mucha inteligencia, eran muy capaces, esos terminarían en bachillerato y luego irían a la universidad. Los normales, que bueno, pues hacen una secundaria obligatoria concreta, orientada hacia la profesionalidad, y luego pues irían a formación profesional para adquirir un oficio y ya está. Y luego el tercer itinerario, pues los pobrecicos no dan más de sí, pues los dejamos ahí en la formación profesional básica, que le da un título para poder trabajar, pero no le da ningún título académico para seguir estudiando. Itinerarios que eran muy discriminatorios en relación con los alumnos y alumnas, ¿no? Las evaluaciones externas de fin de etapa, que os pongo el siguiente, porque que ni siquiera han podido ponerse en marcha. Esas evaluaciones externas de fin de etapa, que eran las 2 reválidas de cuarto de la ESO y de bachillerato, y que suponían que, aunque hubieras aprobado todo cuarto de la ESO, aunque hubieras aprobado todas las asignaturas de bachillerato, si no sacabas las reválidas, si no sacabas esa evaluación externa, no te valía para nada. No podías seguir estudiando porque no tenías el título. Tampoco podías volver para atrás porque tenías todo aprobado y no ibas a repetir algo que ya tienes aprobado, ¿no? La complejidad innecesaria del currículo, me imagino que os habrá tocado y os habrán pedido en más de una ocasión. Yo por lo menos lo viví justo cuando terminaba y me jubilaba, aunque luego he vuelto a la vida activa. Todos hemos vivido aquello de que en cada competencia había que establecer unos estándares de aprendizaje, que podías llegar a 100 estándares de aprendizaje, que además tenías que decir cómo los ibas a evaluar, con qué medios, y además se los tenías que aplicar a todos los alumnos y hacer unas tablas inmensas, enormes, que al final decías, pero ¿con esto aprenden más mis alumnos y alumnas o esto es una manera de tenerme entretenida y a ver qué pasa y tal, ¿no? O sea, realmente era una cosa muy compleja que aportaba muy poco. Y luego, pues que un tema muy importante, que es que ha empeorado los resultados del alumnado. O sea, estábamos ya bajando otra vez, estamos ya en el 23% de porcentaje de alumnos y alumnas que no titulan al terminar la secundaria obligatoria. Y que 1 de cada 4 alumnos, casi, no llega, pero casi 1 de cada 4 alumnos o alumnas no tenga el título, es muy preocupante. Es muy preocupante. ¿Quién de nosotros se montaría en un avión si 1 de cada 4 no llegara a su destino y se cayera a tierra? Sin embargo, nosotros estamos ahí con ese problema, y de ahí la necesidad de que tenemos que conseguir el éxito de todo el alumnado, que es lo que buscamos, que es lo fundamental. Profundizando un poco más en estas insuficiencias de la LOMCE, el nivel competencial del alumnado, ¿dónde se mide el nivel competencial? Básicamente a través de pruebas internacionales, como es PISA, como es TIMSS, como es la prueba de matemáticas, etcétera. Hay una idea falsa, dice, estamos muy mal en España a nivel competencial. No, estamos en el medio. Quizá un poquitín en La Rioja, además, mejor que en otras comunidades autónomas, pero está mejor. Pero tenemos un margen para insistir, para mejorar las competencias de nuestro alumnado, para ver si realmente han desarrollado, son capaces de aplicar lo que han aprendido a situaciones concretas, si son capaces de comunicarse bien, si son capaces de aplicar nociones de ciencias a la vida diaria, si son capaces de utilizar las matemáticas para analizar situaciones, problemas y todo esto, ¿no? Tenemos un margen enorme porque estamos en el medio. Estamos en el nivel 3 y en el nivel 4, la gran mayoría de alumnos y de alumnas, y queremos llegar al nivel 5, al nivel 6, como sucede en Europa, pues en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Asia, otros países como Corea del Sur y otros de la misma zona. Recuperar la equidad perdida en los últimos años, porque si establecemos itinerarios, estamos clasificando a los alumnos, no estamos dando a entender que todos los alumnos pueden hacerlo, y ahí está. El tema de la extensión y calidad de la educación infantil, la LOMCE primó sobre todo
el enfoque asistencial de la educación infantil, especialmente en la etapa de 0-3 años, pensando que el sentido que tenía esta etapa básicamente era facilitar que la madre que acababa de dar a luz, al poco tiempo, a los 3-4 meses, tuviera un sitio adecuado donde dejar a su niña, dejar a su niño y por lo tanto poder ir luego a trabajar cuanto antes. Y el aspecto educativo, pues de alguna manera se olvidó. No es que se olvidara, pero se dejó en un segundo grado. Y entonces el desarrollo que tuvo la educación infantil a partir de la LOMCE, en unas regiones más que en otras, pues se vio claramente que primaba lo asistencial y que nos olvidábamos de la cualificación del profesorado que atendía a los niños de 0 a 3 años, que nos olvidábamos del proyecto educativo, de desarrollo de su autonomía, control de su propio cuerpo, establecimiento de relaciones con personas distintas, diferentes, en fin, todo lo que supone la educación infantil. Un tema clave y un tema importante es reducir el abandono temprano y establecer vías de retorno al sistema educativo y flexibilidad en la educación secundaria, ¿no? Reducir el abandono, ¿a qué llamamos abandono temprano? Le llamamos abandono temprano al porcentaje de alumnos y de alumnas entre 16 y 24 años, que no continúan estudios postobligatorios, que no continúan estudiando después de terminar la ESO. Es decir, que no siguen en formación profesional o que no siguen en bachillerato. ¿Y por qué es esto importante? Porque en todo lo que podemos llamar el primer mundo y de una manera más específica en el ámbito de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, se considera que en la sociedad del conocimiento, que es una de las características que tiene la sociedad nuestra del siglo XXI, es básico y es fundamental tener una formación mucho más sólida y seguir más allá de lo que ofrece la educación obligatoria. Y hay muchos chicos y chicas de 16 años que no continúan estudiando. ¿Por qué? Pues muchos porque no han obtenido el graduado. Y como para hacer FP hay que tener el graduado aprobado para entrar en grado medio o aprobar un examen, pero la vía normal es haber aprobado. O bien porque deciden que no quieren seguir estudiando, que se ponen a trabajar y todo. El caso es que se nos había planteado reducir al 10% el objetivo en el año 2020. Ahora nos lo han atrasado y nos han puesto para el 2030 llegar al 8% de abandono educativo temprano. Triplicamos la tasa que tiene, por ejemplo, Dinamarca, la tasa que tiene los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, etc. Es decir, tenemos un problema muy serio en este abandono temprano y que además se reparte, y La Rioja no es de las comunidades que está peor en el conjunto del Estado español. ¿Qué comunidades son las que más les afecta el abandono educativo temprano y a las que más les afecta los resultados escolares? Pues curiosamente son Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía mediterránea, es decir, Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Canarias y Baleares. ¿Qué tienen en común estas comunidades autónomas? Muy fácil, que en todas ellas cualquier alumno o alumna, aunque no haya titulado, enseguida encuentra trabajo, encontraba trabajo, porque con la crisis esto se ha venido abajo, encontraba trabajo fuera en la construcción o fuera en la hostelería, es decir, como camareros o camareras en bares, cafeterías, dentro de los hoteles para atender al turismo, etcétera. Cuando todo esto se nos viene abajo, dices, ¿y qué pasa? Y viene ya la preocupación, ¿no? Y dentro de esta idea del abandono educativo temprano, vuelvo a insistir que el éxito escolar es una de las prioridades básicas y fundamentales de esta nueva ley. Y me acuerdo pues, de una autora que seguro que habéis leído y se hizo más famosa por la serie que hubo en su día, hace unos cuantos años. Hablo de Margarita Yourcenar y Memorias de Adriano, no sé si os acordáis. Y tiene una frase que dice: hasta el hombre más opaco tiene también sus resplandores. El hombre más opaco tiene también sus resplandores. Aplicándola a nuestra realidad, hasta el alumno más cerrado, el alumno que más le cuesta, el alumno que menos conectamos con él, el alumno, poned lo que queráis,
tiene algo positivo, tiene algo bueno, de lo que podemos tirar, de lo que podemos empujar, de lo que podemos conseguir que desarrolle, que vaya. Todos los alumnos, todas las alumnas tienen cosas positivas que debemos encontrar y que debemos buscar. Y es obligación nuestra de la Administración poner las condiciones para que eso sea posible, porque no se trata de voluntarismo, hay que poner las condiciones, ¿no? Pero insistimos en esta mentalidad de recuperar todo lo relativo a esto. Aumentar las vocaciones STEM es, traduciéndolo, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas dentro de las chicas, porque tenemos una paradoja muy importante. Las mujeres tenéis muchos mejores resultados académicos en secundaria, muchos mejores resultados en bachillerato. Hay un porcentaje mayor de estudiantes femeninas en la universidad y, sin embargo, el porcentaje, la presencia en las carreras más de ciencias es bastante inferior, por debajo de la mitad del porcentaje que tienen los chicos. Es decir, ¿y esto a qué responde? O sea, hay que luchar contra eso, es un modelo de mujer o de entender el papel de la mujer en nuestra sociedad que no tiene sentido y que hay que potenciar y que hay que establecer condiciones para que se produzca un cambio social respecto del papel de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Y más modernizar la profesión docente, porque está claro que de lo que nos enseñaron en la escuela inicial, no digo yo que en el año 77 os podéis imaginar lo que pude aprender en relación con la enseñanza, pero sí que se puede, vosotros que estáis con la formación inicial más reciente, cuántas cosas que nos explicaron en su día no nos han servido prácticamente para nada y cuántas cosas echamos en falta. Yo, por ejemplo, os puedo contar una anécdota. Yo en 41 años que he estado trabajando como profesor, solamente me he encontrado el caso de una compañera que no dominaba su asignatura. Era profesora de matemáticas y explicaba cosas que decías, pero ¿estás segura? A mí no me enseñaron eso, que multiplicar por cero podía ser cualquier resultado. A mí me dijeron que multiplicar por cero siempre daba cero, ¿no? Menos infinito que podía, bueno, pero cosas así, ¿no? Una sola. Sin embargo, me he encontrado cantidad de compañeras y compañeros hechos y derechos, hombres y mujeres hechas y derechas, que tenían dificultades para hacerse con el grupo de clase en secundaria y que nunca en la formación les habían enseñado cómo enfrentarte a un grupo, qué técnicas tenías que poner en marcha, qué factores influían en el aula para cambiar la respuesta de estos chicos, de estas chicas. Es decir, muchas cosas que hay que actualizar, el nuevo sentido que os decía del mundo digital, pues que hay que adaptarlo, etc. Bueno, y luego la orientación al éxito del alumnado, que vuelve a ser, insisto mucho, es repetir lo mismo. Y me quedo en esto último, en derecho a asistir a la escuela y derecho al éxito escolar. Cuando yo empecé, estaba entonces en plena aplicación el desarrollo de la Ley General de Educación del año 1970. ¿Y cómo se conocía la Ley General de Educación? En aquella época se conocía como la Ley del Ladrillo. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se dedicó a la ley básicamente se fue para construir nuevas escuelas, para construir nuevos institutos, porque había una carencia de plazas escolares enorme. Y entonces el derecho a la educación se explicaba como el derecho de todo chico, de toda chica, para tener un puesto escolar gratuito, digno, que pudiera estudiar y todo esto. Yo recuerdo mi hija que nació en el año 73, en el 77 en infantil no había manera de meterla y ponerla, y hasta que no hizo primero de EGB de entonces no tenía puesto. Y nos costó pelearlo y buscar y al final, porque yo era de la profesión y costaba muchísimo, ¿no? el ponerlo. Hoy día yo creo que eso no es el sentido del derecho a la educación. Y yo creo que se está reformulando y que cuando se habla del derecho a la educación se insiste sobre todo y fundamentalmente como derecho al éxito escolar. No es derecho a un pupitre, no es derecho a una silla, no es derecho a un puesto físico en el colegio o en el instituto. Es derecho a que este alumno adquiera los conocimientos, adquiera las competencias, adquiera las habilidades necesarias, como os decía antes,
que le hagan persona en todos los sentidos de la palabra a lo largo del siglo XXI y en la sociedad del siglo XXI que le toca vivir. No estoy diciendo que el derecho al éxito escolar consista en regalar nada, no estoy diciendo ni mucho menos que no haya que enseñarle al alumno o a la alumna que se tiene que esforzar, pero sí sabemos todos y todas cuándo se esfuerzan nuestros alumnos, cuándo les interesa, cuándo conecta con sus preocupaciones, cuándo la relación interpersonal que tenemos maestros, maestras con esos niños es positiva, es buena, cuando hemos organizado las cosas de otra manera distinta. En fin, no quiero detenerme mucho en ello porque desarrollar las capacidades de todo el alumnado y integración del currículum. Bueno, ¿cómo se tramitó la LOE? Pues se dieron varios pasos. Ya os decía antes que había este acuerdo básico para derogar la ley en cuanto se pudiera. Entonces empieza en el 2018 el primer paso de la ley por la Comisión de Educación a la que asisten los directores generales de educación de todas las comunidades autónomas. Hacen sugerencias, al mes siguiente se vuelven a reunir para ver y aprobar las sugerencias que habían hecho y al mes siguiente ya se reúne la conferencia sectorial de educación que la formamos los consejeros y consejeras de todas las comunidades. Entonces, a partir de ahí vienen varios pasos y en concreto en el Consejo Escolar del Estado se presentan y se admiten más de 300 enmiendas. Hay 5 meses de comparecencias parlamentarias en las que pasa desde representantes de los sindicatos, representantes de padres y madres, en fin, de toda la sociedad, ¿no? Y que también incorpora muchas cosas. Finalmente, en el 2020 ya se aprueba el texto que venía de atrás en la Conferencia Sectorial de Educación y se aprueba en diciembre y entra en vigor el 19 de enero, porque así se establece en la disposición final primera, que entrará 3 semanas después de haber sido publicada en el Boletín Oficial. Es decir, que es una ley que se ha tramitado a prisa, hay que reconocerlo, pero que es una ley que sí que ha contado con la opinión y con la discusión y con las aportaciones de mucha gente que ahí está y que me parecía importante verlo. ¿Qué objetivo se plantea la LOMLOE? 4, básicamente 4 fundamentales. ¿Cuáles son? Vais a ver que es un poco repetitivo y no me voy a detener mucho en ello. Modernizar el sistema educativo, es decir, hacer un sistema educativo propio del siglo XXI, Romper de una vez con esa frase que a mí me saca de quicio, pero que se repite muchas veces, que tenemos alumnos y alumnas del siglo XXI con profesorado del siglo XX y una metodología del siglo XIX. Yo creo que es muy exagerada, pero que señala un problema y vamos a modernizar el sistema educativo, ¿no? Recuperar la equidad, recuperar la capacidad inclusiva de la ley, mejorar los resultados y el éxito escolar, volvemos a lo mismo, volvemos a este objetivo. Y una cosa importante, que sirva de cimiento, o sea, esa frase tan aparentemente complicada, sistema educativo como pilar básico de las políticas del conocimiento, es decir, que sea una buena base para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Poner unos buenos cimientos, igual como seguro que lo habéis oído más de una vez aquí en La Rioja. He construido una casa con 2 alturas, pero he puesto cimientos y puedo hacer una tercera si me hiciera falta o si me fuera necesario, ¿no? Pues que realmente se pongan los cimientos para seguir aprendiendo, porque cada 5 años sabemos que se renueva todo el conocimiento, se duplica el conocimiento que tenemos y entonces hay cosas que o tenemos un buen cimiento, una buena base, o va a ser muy difícil seguir actualizando nuestro saber, seguir actualizando nuestro conocimiento en general. La estructura básica de la LOMLOE tiene un artículo nada más, que se modifica la LOE del 11. ¿Y cómo se concreta esta modificación? Pues hay 99 modificaciones, se modifican 77 artículos, 19 disposiciones adicionales, 3 disposiciones finales, etc. Esto nada más a título de anécdota para que sepamos y tal. En el artículo 1 y 2, principios y fines de la educación, se incorpora el tema de los derechos de la infancia. Se incorpora, que es importante, sabéis que se aprobaron en el año 89, perdón, y aportan muchas cosas. La más importante, además de la no discriminación y todo esto, es el superior interés del menor.
según la Convención de los Derechos del Niño, nos dice que el centro de nuestra tarea educativa, el centro en los colegios, en los institutos, no puede ser el currículum, no puede ser mi asignatura, no puede ser, tiene que ser el niño y la niña, su atención, su cuidado. La escuela es un sitio donde aprendemos a cuidarnos unos a otros y donde transmitimos a los chicos y chicas la necesidad del cuidado como algo que define a la humanidad, a los hombres y mujeres, como personas en relación con la atención a quien más lo necesita, al que si no es con nuestra ayuda no puede salir adelante, y todo esto. Por lo tanto, el superior interés del menor y centrarnos, ¿esto es bueno para los niños y niñas? Yo esta mañana daba una rueda de prensa y me preguntaban, es decir, ¿y qué calendario va a poner el año que viene? Y yo decía, estamos trabajando por razones exclusivamente educativas, el que más convenga para romper un trimestre que empieza en enero, el 8 o 9 de enero, y termina el 14 de abril. Muchas horas, muchos días, eso no es bueno para los niños y niñas y pondremos el que más se acomode a todo eso, como un ejemplo concreto, ¿no? Y luego, pues el diseño universal de aprendizaje, que es la nueva alternativa al enfoque inclusivo y al enfoque de integración, que responde a plantear los temas, el currículum, los contenidos de distintas maneras, de tal manera que cualquier niño o niña pueda asimilarlos y pueda hacerse con ellos, porque encuentra la manera de llegar y de que les sean más asequibles, y que sabemos que es un tema relativamente novedoso y que es una de las cosas que vamos a cuidar y que en la formación vinculada con el desarrollo de la ley se va a ofertar a todos los maestros, maestras que quieran ponerse al día, al profesorado en general, también de secundaria, para entender qué es el diseño universal de aprendizaje. La educación básica sufre un cambio que me parece que es importante: primaria, secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico se incluyen como una enseñanza básica. Y esto nos va a suponer un esfuerzo importante, por ejemplo, en la comunidad nuestra, porque todo colegio, por supuesto todos los institutos, pero todo colegio que esté dando hasta cuarto de secundaria va a tener que incorporar también los programas de formación profesional básica, porque es una forma nueva de acceso al título y, por lo tanto, que hay que facilitar y que habrá que hacer. La educación inclusiva como forma de atender todas las necesidades del alumnado, y luego, si leéis la ley, veréis que insiste mucho en que el objetivo no solamente es la formación personal, o sea, el objetivo no es solamente tener un buen currículum, el objetivo no es solo, subrayo lo de solo, que es un objetivo importante, que sepan lo más posible y sean competentes en la aplicación de las matemáticas, de la lengua, de otro idioma extranjero, en fin, todo eso, ¿no? Sino que el tema fundamental o uno de los objetivos fundamentales de la nueva ley es la socialización, el aprender a convivir, aprender a relacionarnos con otras personas. Hay muchas razones detrás de este planteamiento. ¿Habéis pensado alguna vez, y es una reflexión que insisto mucho en ella cuando trabajo la convivencia, ¿habéis pensado alguna vez que la escuela, entendiendo por escuela desde infantil hasta el bachillerato, hasta lo que se dé antes de la universidad, la formación profesional, la educación para personas adultas, bueno, a lo que voy, la escuela, en ese amplio sentido, es la única institución por la que pasan absolutamente todos los niños y niñas, todos los niños y niñas. Y pasan no de refilón, no pasan corriendo, se quedan con nosotros los 10 años de la educación obligatoria. Y no solamente se quedan los 10 años de la educación obligatoria, estamos prácticamente en un 100% de educación infantil de 3 a 6 años, ya estamos en 13 años. Y queremos que sigan estudiando 2 años más después para evitar el abandono educativo temprano, es decir, 15 años. Vamos a desaprovechar esa oportunidad para aprender a relacionarnos, para aprender a gestionar los conflictos, para aprender lo que es la empatía, para aprender habilidades sociales de comunicación. Todo esto, ¿no? Yo creo que sería
una irresponsabilidad por parte de la Administración y por parte de todos los que estamos metidos en educación desaprovechar esta ocasión, porque los críos aprenden viviendo las cosas y aprenden a relacionarse por el clima que creamos en nuestra clase, por el clima que creamos en nuestro centro, y de ahí la importancia que tiene todo esto, es decir, la importancia de la socialización. Y voy más a prisa porque no... El currículum, pongo toda la transparencia. Hay dos novedades muy importantes. Está en la tercera, donde si hay lengua propia 50% y tal. Se rompe con lo que establecía la LOMCE, que decía que había asignaturas troncales, que esas asignaturas troncales las marcaba el Ministerio de Educación, que en esas asignaturas troncales decían qué había que explicar y qué teníamos que transmitir a nuestros alumnos y alumnas, y decía también que iba a poner las pruebas y cómo examinar y cómo comprobar que se habían dado esos conocimientos, ¿no? ¿Recordáis esto? Porque hasta ahora. Bueno, se rompe ese planteamiento y entonces volvemos a un planteamiento más tradicional. El 60% en nuestro caso, que no tenemos otro idioma que no sea el castellano, que no sea el español, el 60% del horario y de los contenidos de las distintas asignaturas lo va a tener y va a depender del propio ministerio, de la propia administración educativa, Pero el 40% va a depender de la comunidad autónoma, que estableceremos qué materias, qué asignaturas y tal. Y dentro de ese 40% se establece que el 10% va a depender del propio centro educativo. Y dice la ley que preferentemente ese 10% debe enfocarse y debe aplicarse al trabajo basado en proyectos, al desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio, a investigaciones concretas que pueden continuar, se pueden programar mínimamente por un trimestre, pero que pueden continuar en otro trimestre o al siguiente, y en primaria empiezan a partir de quinto y sexto, y en secundaria pueden estar los 4 años. A mí me parece que es un tema muy importante y queremos insistir mucho en este cambio. Primero, en la disponibilidad que vais a tener como maestros, maestras y profesores para concretar ese horario, ese 10%, y en segundo lugar, para desarrollar e incluir un proyecto de investigación, un proyecto con otros planteamientos distintos a lo que puede ser más la clase tradicional, y lo cual me parece que es un tema clave y un tema que puede contribuir a mucha calidad. Bien, cambios que tienen lugar en escuela infantil, básicamente recuperar el carácter educativo. Es una etapa clave para lo que viene después, es una etapa en la que de alguna manera se puede predecir y se puede anunciar cómo va a ser la evolución del niño o la niña. Es una comparación un poco simple, pero me parece que es muy ilustrativa. Es decir, si nos pusiéramos hoy día a correr una maratón de 42 kilómetros, 195 metros, yo no creo que pasara de los 200 metros o 250 como mucho, la ambulancia, y directamente a la UBI, seguro. Muchos de vosotros podríais terminarlo y otros muchos pues no. Es decir, ¿qué necesitamos para correr una maratón? Tener un buen entrenamiento inicial, estar preparados. ¿Qué supone la educación infantil? Que desde niños empiezan a adquirir competencias y habilidades claves para el aprendizaje, empiezan a relacionarse con otros niños, empiezan a saber y conocer su propio cuerpo, empiezan el desarrollo de la psicomotricidad, en fin, empiezan a desarrollar la autonomía desde infantil. Y es una buena preparación para todo esto. Luego veremos y luego os plantearé cómo el tramo de 0-3 años va a ser una de las prioridades que vamos a establecer en la consejería, o que tenemos establecidas en la consejería, para garantizar el objetivo que nos hemos planteado en los próximos 3 años, volveré luego sobre ello, es llegar al 66% de escolarización de 0-3 años. En los próximos 3 años llegar al 0-3. Con personal adecuado, con un proyecto educativo también específico de la educación infantil y con otras cosas y tal, ¿no? A mí me parece que es importante que se atienda la compensación de las desigualdades, empieza la detección
precoz de problemas o dificultades y que esto favorece el éxito escolar posterior. En primaria, el cambio fundamental es que se vuelve a la organización por ciclos, no de ciclos de 3 años, como por lo menos era en Madrid, no sé, en La Rioja creo que tenéis algo parecido, no me acuerdo. Se organizan en 3 ciclos de 2 años cada uno. Las maestras y maestros sabéis cómo esto se adapta mucho mejor a las características y al ritmo de aprendizaje que tienen en general los niños y niñas, que tan pronto te aceleran como se te quedan parados, luego vuelven a acelerar, vuelven otra vez. Es decir, programar por 2 años, que esté la misma maestra, el mismo maestro con esos críos, que de alguna manera sepa dónde se han quedado, en qué cosas tiene que insistir, qué cosas tiene que profundizar más y tal, yo creo que es una manera que se adapta mejor a todo esto. En tercer ciclo, no sabemos todavía porque tiene que salir el decreto de currículum, pero en tercer ciclo de primaria va a haber una asignatura específica de educación en valores cívicos y éticos, quinto o sexto, no sabemos todavía. La religión es de oferta obligada, pero va a ser voluntaria, y quien no curse religión no tiene que hacer otra asignatura, sino decir, bueno, usted no ha elegido religión, pues ya está, me da igual que sea religión católica, musulmana o evangélica, da igual. El que no quiera no lo hace. En primaria esto puede suponer una complicación organizativa, pero seguro que encontramos la fórmula y nos dais, entre todos buscamos la manera de organizar bien todo eso. Volvemos al tema de la inclusión educativa, prevención de dificultades, y una cosa importante, se quiere que la repetición sea excepcional, que en primaria se pongan apoyos específicos, se pongan refuerzos, se atienda a todos los chicos y chicas de manera más individualizada, dando prioridad al grupo a continuar con sus iguales, a seguir avanzando con ellos, que no a repetir y volver a hacer muchas veces lo que sea. Evidentemente estamos pendientes del desarrollo de del currículum, el Real Decreto de Currículum, que establece los mínimos que hay que respetar para poder desarrollar y para poder trabajar esto. Pero me parece que son cambios importantes. En secundaria obligatoria, pues desaparecen los itinerarios. No va a haber ningún itinerario, sino que al llegar a cuarto lo único que va a continuar es las distintas matemáticas, según estén enfocadas a un bachillerato de ciencias sociales, que serán más adaptadas a la estadística y a estas cosas, o según sea para un bachillerato de ciencias, que serán matemáticas pues quizá más exigentes en cuanto a contenidos o determinados planteamientos, ¿no? En segundo lugar, se recupera una de las cosas que me parece que son importantes, que son los programas de diversificación curricular. ¿Y por qué eran importantes? Porque fue una cosa que reclamamos todo el profesorado de secundaria, porque estábamos convencidos que realmente funcionaban, y que era una manera de llevar a los niños y niñas a obtener el título, a los adolescentes, porque ya terminaron a los 16 años, y me parece que es importante. Los programas de diversificación curricular, sabéis que lo que hacen es globalizar, unir asignaturas, y que un niño y una niña no tenga que estar con 12, 13 profesores, 11, cuando pasa a primero de la ESO, segundo de la ESO, etcétera, sino que si lo globalizas, que es una medida que se toma en general, no solamente con la diversificación curricular, le resulta mucho más fácil por 2 razones. Primero, porque no tiene que estudiar matemáticas, física, química, biología, geología, tecnología, sino que estudia en conjunto, de una manera globalizada, y la realidad, el mundo en el que vivimos, no es algo que esté dividido en matemáticas o en física y en biología, sino que es un conjunto y como tal lo viven los chicos, ¿no? Y la segunda razón importante de la diversificación curricular es que realmente el maestro o la maestra o el profesor en general que dé esa diversificación curricular está más horas con el mismo grupo, por lo tanto conoce mucho mejor a los niños y niñas, conoce mucho mejor cómo reaccionan,
Y sabemos que uno de los factores, yo por lo menos lo he estudiado muy a fondo y lo tengo clarísimo y creo que aporto o he aportado en lo que he escrito razones a favor de eso, el principal factor de motivación y de interesar a los chicos y chicas en el proceso de aprendizaje viene fundamentalmente de tener una buena relación con el maestro y la maestra. Es el factor más importante. Es con muchos factores más importante. No que domines mejor o peor tu asignatura, eso, sino el tener una buena relación. Y yo creo que es importante y que responde los programas de refuerzo para alumnado con dificultad, aprendizaje competencial, etc. ¿A qué responde esto? Me parece es un cambio de mentalidad, sobre todo en secundaria, con los programas de diversificación, los de refuerzo o, como vamos a ver ahora enseguida, con lo que es la formación profesional básica. Vuelve a poner, desde mi punto de vista, el punto de mira, el objetivo, en lo que es fundamental, en lo que es importante, que es el éxito de todo el alumnado, Y dice, y para ello puede conseguirlo y puede buscarse el éxito de todo el alumnado por diversos modos, por distintas maneras. Suelo poner un ejemplo, en Madrid pongo el Pico de la Maliciosa, pero aquí en La Rioja vamos a hablar del Pico de San Lorenzo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo es que todos los chicos y chicas suban al Pico de San Lorenzo, porque pensamos que están capacitados, que estamos hablando de una educación básica, una educación fundamental. ¿Y qué hacemos? Es decir, para subir al Pico de San Lorenzo hay varias vías. Hay una, la más fácil, que subes a las pistas y de las pistas vas a la cumbre, ¿no? Es más fácil. Hay otro que te exige más esfuerzo, que es más largo, que empiezas por Valvanera, sigues andando la ruta larga, dejas a mano izquierda el pan crudo y llegas al Pico de San Lorenzo. Y luego hay otra manera, si conocéis el monte y el acceso, que es la cara norte del Pico de San Lorenzo. En la cara norte es ya de escalada, tienes que llevar buen equipo, tienes que llevar crampones ahora en invierno y piolet para poder subir y todo esto. Lo importante, ¿qué es? Que suban al pico de arriba y disfruten de la vista y de todo, ¿no? ¿Cómo? Por la manera que sea. Cada uno tiene su propia manera de aprender, cada uno hay que saber encontrar todo eso, encontrar cómo puedo conseguir que este alumno consiga el objetivo del éxito escolar. Y son distintos medios que nos llevan al mismo fin. Y yo creo que eso es el punto importante. Sigue también la educación en valores cívicos en un curso de la etapa. No sabemos todavía cuál va a ser la propuesta del Ministerio. Se limita a la repetición en la línea que decía antes. Cuántas veces la repetición es no querías taza, pues toma taza y medio, toma taza y media. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues mucha picaresca, muchas cosas. A mí me tocó intervenir por lo menos en 6 veces en casos de chicos, eran alumnos que repetían curso y sabían que el profesor de física ponía siempre el mismo examen en la recuperación. Y entonces, como repetían y lo tenían del año anterior, pues lo que hacían era vendérselo a sus compañeros, y el que no les daba los 10 euros o los 20 euros que pedían, pues no les daban el examen. Que lo que ocurría que suspendían, y entonces estos cantaba la gallina y decía que eso, pues, que había habido ahí una cosa rara y tal, ¿no? Y nos tocó intervenir. Yo creo que el error era repetir el mismo examen o insistir en hacer lo mismo. No se repetía el aprendizaje, se repetía asignaturas y las mismas pruebas, los mismos ejercicios y todo esto y tal. La religión que veíamos de oferta obligada, igual que otro, el alumnado, en fin, agrupación en ámbitos y autonomía curricular. Otra vía para subir al San Lorenzo, otra vía para el graduado escolar, para el graduado en educación secundaria, a través de la formación profesional básica. Sabéis que antes no tenía acceso al título. Si querías aprobar, sacar el título, tenías también que presentarte o hacer unas asignaturas específicas y unas clases concretas, y a partir de ahí podías acceder al título si aprobabas el examen, y todo eso desaparece. De tal manera que es una forma, pongo todo junto,
Es una forma de conseguir que el alumno, que a lo mejor pues no casa muy bien un planteamiento más académico, más abstracto, más generalista y tal, pero sin embargo se le da muy bien el manipular, se le da muy bien el tocar, se le da muy bien hacer otra cosa, pues a partir de ahí y con un método de globalización se puede conseguir y se puede garantizar ese acuerdo de que llegue al objetivo de titular y que nadie salga sin el título. Nos preocupa mucho y preocupa en la administración educativa el tema de que el graduado en educación secundaria no es solamente un título académico, es también es un título que tiene unas consecuencias sociales muy importantes, que te puede abrir una puerta, te la puede cerrar para siempre. Es decir, en casi todos los trabajos, prácticamente en todos los trabajos, te piden como mínimo el grado en secundaria para poder acceder. Entonces, valorar cómo hacemos para que con todos los alumnos y alumnas consigan eso, me parece que es clave y que es fundamental. En secundaria la evaluación se mantiene como hasta ahora y se mantiene que se puede pasar de curso y se puede titular con 2 asignaturas suspensas, siempre y cuando no coincidan matemáticas y lengua española. Mientras tanto se puede hacer y se puede repetir, es decir, se mantiene todo eso. ¿Qué es lo que se pretende? Pues de alguna manera que no sea una cosa mecánica, una cosa de decir esto está establecido y apruebas y si no apruebas no puedes titular. Todos conocemos casos de chicos, chicas que se les da muy mal una asignatura y que se darían contra la pared si mantenemos, porque les cuesta muchísimo aprobar. Yo no es por... personalmente a mí se me dio siempre fatal el dibujo y mis 2 únicos suspensos en aquella época del bachillerato fue en la materia de dibujo. Si me hubieran aplicado el tema estricto a pruebas todas, no estaría donde estoy. Pero al final me pasaron y sé que el dibujo se me da fatal, horroroso, horroroso. Y esto lo que sí se dice es adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, lo primero de todo, ¿no? Es decir, se quiere dar mucha más responsabilidad al equipo docente, que no sea una cosa, decir, que esté ya arreglada y aplicamos y tal, sino que el equipo docente valore y tal, siempre y cuando, y eso sí quiero dejarlo claro, que no haya un abandono voluntario por parte del alumno o de la alumna. Es decir, no me vale el decir, bueno, como esta asignatura no me gusta y sé que con una voy a poder pasar, pues dejo de ir a clase o no hago los trabajos o los exámenes los entrego en blanco. No, eso no se puede, ¿no? Ni mucho menos. En bachillerato solo hay 2 cambios. Uno, se establece un bachillerato general. Me podéis preguntar, ¿en qué consiste ese bachillerato general? Yo os tengo que contestar, no lo sé hasta que no se haga el Real Decreto que organice las asignaturas del bachillerato, pero viene a responder a que muchos chicos y chicas terminan cuarto de secundaria y no saben si coger letras, si coger ciencias, si coger a qué me dedico y tal, ¿no? Pues no lo tienen claro. Así, pues vamos a hacer una cosa más polivalente que permita luego concretar y que permita luego todo lo demás, ¿no? Y una novedad del bachillerato que se puede hacer en 3 cursos. ¿Qué significa esto? Hay muchas quejas por parte del profesorado que dice cuando llegas a bachillerato tienes que dar un montón de contenidos, un montón de conocimientos que para muchos chicos y chicas les cuesta mucho, 2 años son escasos, debería admitirse, y dice, bueno, pues el que quiera puede hacerlo en 3 años, no en 2. Y dice, pues hago estas 5 asignaturas el primer año, otras 5 el segundo y el resto en el tercer año y tal, ¿no? Ese es el cambio. En la evaluación cambia respecto del otro, hay que tener todo aprobado para poder titular, como venía haciendo. En la prueba de acceso a la universidad no hay ninguna novedad, sigue como hasta ahora y ahí está. Y novedades hay en formación profesional hacia el reconocimiento social de los itinerarios formativos, es decir, realmente la formación profesional es una vía digna, es una vía que merece la pena, es una vía que hay que promocionar y que hay que empujar y que hay que dotarla de recursos para todo eso. Y hay que romper con el enfoque que se decía de que el que vale va a bachillerato y el que no vale va a formación profesional.
falso por completo. A mí me sacaba de quicio, yo empecé en formación profesional y me sacaba de quicio cada vez que oía eso, porque hay muy buenos profesionales en el tema de formación profesional y de sus competencias profesionales. Y en segundo lugar, se quiere flexibilizar las enseñanzas, algo que también suprimió la LOMCE, que estaba bastante desarrollado con la LOE, las equivalencias, las convalidaciones, el poder pasar de bachillerato a formación profesional y de formación profesional a bachillerato. Es decir, el facilitar las cosas, que no sea un muro, que no sea un obstáculo que hay que saltar y que sea muy complicado. Siguen las tres modalidades básicas de formación profesional y quizá, bueno, me salta una transparencia, o sea, la he borrado sin darme cuenta. Lo que se quiere es integrar, y el objetivo fundamental que buscamos con la formación profesional es integrar lo que se daba en los institutos hasta ahora de FP, que eran los ciclos de grado básico, de grado medio y de grado superior. En segundo lugar, la formación para el empleo. Y en tercer lugar, el reconocimiento de las competencias profesionales que tienen muchas personas que llevan 20 años trabajando de mecánico de automóvil, que son muy buenos mecánicos, pero que no tienen ningún reconocimiento académico de todo eso. Y hay que facilitarlo y hay que darle la posibilidad de ese reconocimiento. Va a ser una de las prioridades, como veremos ahora enseguida, y yo creo que va a merecer mucho la pena. El título 2, Equidad en la educación, pues establece que alumnos tienen básicamente unas necesidades de apoyo específico mayores que otros alumnos y que por lo tanto pues deben ser objeto de especial atención por parte de todos los centros que reciben dinero público. Los tres criterios que establece para la escolarización la LOMLOE es, en primer lugar, garantizar el derecho a la educación, es decir, que todos los niños y niñas, con independencia de su origen social, familiar, económico, etcétera, es importante, ¿no? Tienen que tener garantizado ese acceso a la educación. En segundo lugar, el acceso en condiciones de igualdad, es decir, que no haya barreras, que no haya obstáculos, que no haya nada que impida que cualquiera puede ir al centro donde quiere, y eso se concreta en tercer lugar en la libertad de elección de centro por parte de los padres y madres. Sí se eliminan dos cosas en la nueva ley. Pongo todo ya. Se elimina, en primer lugar, la demanda social como criterio de planificación educativa. Dice, la Administración tiene que planificar la oferta educativa, pero no a partir de la demanda que pueda haber social de padres y madres, porque por varias razones. La primera, porque en sí misma puede ser muy complicada de llevar a la práctica, en el sentido de que si un colegio oferta 50 plazas y hay 70 padres y madres que quieren ir a ese colegio, 20 no van a caber porque no hay manera, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando aplicas la demanda social como criterio de planificación, es poner el mercado para gestionar un determinado derecho básico como es el derecho a la educación, y eso tiene consecuencias de que hay centros que acumulan un montón de alumnado con necesidades específicas de apoyo y se convierten en centros gueto, mientras que hay otros que no tienen porque van por otra cosa. Y en segundo lugar, segundo punto que cambia en la escolarización, desaparece, valga la redundancia, el punto extra que daban los colegios o que podían dar los colegios para todo esto, ¿no? Más cosas que no puedo, se aplican los criterios que están en la LOE. Nosotros en el decreto que esperamos el día 30 que tengamos ya el último informe que nos falta y que lo hagamos público en la semana en la semana de Pascua, establecemos los mismos criterios que están en la ley, que están ahí. Tengo que ir muy a prisa porque se me va yendo y tal. Y se establecen las zonas de admisión y la posibilidad de organizar distintas zonas escolares frente a la zona única, y que se pueden presentar las solicitudes en diversos sitios y tal. Yo creo que hay un tema que debemos ser conscientes, que es que la escolarización no termina el 1 de septiembre, sino que la escolarización es un proceso abierto que dura a lo largo de todo el año
y que hasta ahora, es mi impresión, y puedo escuchar y puedo razonar sobre esto si parece oportuno, en el sentido de que no se tiene en cuenta que a lo largo del curso, es decir, desde septiembre hasta abril, que vuelve a abrirse el proceso, se escolarizan muchos chicos y chicas que pueden llegar a casi 1000 en nuestra comunidad autónoma, y que no hay una respuesta ni está previsto cómo asignarles y cómo mandarles a los centros, y que es un problema que sigue ahí y que veremos, garantías de gratuidad, etc. Bueno, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué propuestas de trabajo y para qué pedimos vuestra colaboración y vuestro empuje y la participación? El primer objetivo que nos planteamos es, como os decía antes, crear la red pública de educación infantil para llegar al 66%, y que tenga en cuenta eso, las condiciones materiales de los centros, el proyecto educativo, el personal con la adecuada titulación y una adecuada financiación de la red, que realmente compense y que no suponga, como pasa a veces ahora en determinados colegios, sobre todo de titularidad municipal, de que llega la ayuda pero es insuficiente y los padres y madres tienen que pagar más, etc. En segundo lugar, nos parece clave el diseño de un nuevo currículo, un currículo para el éxito que no sea una trampa, que no sea una tapia que es imposible saltar, no, un currículo para el éxito basado en el trabajo de las competencias clave, que introduzca el trabajo basado en proyectos, que introduzca el aprendizaje-servicio como uno de las metodologías y de los elementos claves, y que esté orientado hacia la sostenibilidad. Todo esto. En tercer lugar, la formación profesional, potenciar y hacer crecer la red de formación profesional, de tal manera que se integren las tres modalidades que comentaba antes: la formación profesional inicial, la formación para el empleo y el reconocimiento de las competencias profesionales. Queremos elaborar y lanzar un plan para los 5 años siguientes, para el cual pedimos ideas, sugerencias, queremos vuestra participación, etcétera, y poner en marcha los centros integrados de formación profesional, tanto en Logroño capital como en Calahorra, como en Haro, Alfaro probablemente, en fin, distintas localidades que se pueda ir trabajando todo esto. Nos preocupa mucho la atención a la escuela rural, que evidentemente no solo, bueno, esto se nos ha ido, pero bueno, da igual, me lo sé de memoria. El tema de la formación profesional, de la escuela rural, no es solo un problema de educación, es también un problema de unos buenos servicios y es decir, si no hay una buena sanidad y una buena atención sanitaria en la zona rural, si no hay unos buenos servicios sociales, si no hay una buena red de transporte y todo esto, pues difícilmente vamos a conseguir que la gente se vaya a vivir a la zona rural y todo esto. Nos preocupa dentro de la escuela rural hacerlo lo suficientemente atractiva para que los maestros y maestras no cambien todos los años y vayan renovándose sin más, ¿no? Sino que realmente merezca la pena y que se haga, pues de alguna manera, un currículum específico aplicado a la escuela rural, y que ahora mismo le hemos hecho una consulta al Consejo Escolar de La Rioja para ver qué ideas, en qué temas, qué puntos serían importantes poner en marcha para que tenga calidad la atención a la escuela rural. El quinto punto es clave, sin duda, es el tema del profesorado. Sin el profesorado no hacemos nada, y hay un compromiso de la ley para que en el plazo de 1 año se plantee una nueva modalidad de formación inicial, la cual me parece que es clave, que es fundamental, ¿no? Un poco más abajo. Más abajo. Una nueva formación inicial y también un plan de formación permanente. Estamos insistiendo y estamos haciendo una oferta, creo que muy importante, ya pasó, muy importante,
En relación con la formación permanente, se han ofertado ya más de 200 cursos, han pasado cerca de 20.000 compañeros y compañeras por todo ello, ¿no? Lo cual me parece que es clave, que es importante. Con el profesorado también no solamente es la formación inicial y permanente, sino mejorar las condiciones profesionales, reconociendo determinados trabajos, reconociendo la carrera profesional, disminuyendo las ratios, que nos parece clave y va a ser uno de los criterios. No queremos reducir unidades. Tenemos un problema en La Rioja muy importante de pérdida de alumnos. Para el año que viene nos entran 700, en números redondos, 750 alumnos y alumnas menos, y la idea nuestra es no suprimir unidades, sino disminuir las ratios y mantener el máximo de puestos de trabajo, que nos parece que es lo más adecuado para una mejor atención de todos ellos, ¿no? Igual que en los horarios, en secundaria estamos a 18 horas, en Madrid todavía siguen por 21 y 22 por aquel recorte que hubo, pero aquí en La Rioja sí que queremos, porque lo tenemos acordado, bajar a 23 horas lectivas el trabajo de maestros y maestras en la etapa de infantil y de secundaria, ¿no? Y luego, por último, la educación en valores, la convivencia y ciudadanía, concretando lo que está en la ley, recogiendo ese reto de que realmente sea una cosa fundamental el aprender a convivir como uno de los objetivos, ¿no? Con lo que me gusta ese tema y no he podido detenerme en él prácticamente nada, hacer el nuevo decreto de convivencia. Pronto os convocaremos a sugerir, a dar ideas. Queremos sacar un decreto que sea un decreto de convivencia y no como hasta ahora han sido todos los decretos, han sido decretos de disciplina con los alumnos. La convivencia es mucho más que la disciplina y hay que plantearla desde esa perspectiva. Y dentro de eso, pues introducir en el currículum todos estos temas. Hay un montón de cosas en la ley que no puedo explicar. El papel de la participación, que se considera clave y fundamental, el papel de por ejemplo, los cambios de que el Consejo Escolar recupere la capacidad de decisión, que los equipos directivos se organicen de otra manera. En fin, hay muchos temas que si queréis ahora podemos hablar. Y termino pues eso, agradeciendo. Ahí viene el correo si queréis pedir estas transparencias y para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia. He estado hora y cuarto, amigo Emilio, como me habías dicho, y ahora me callo y la palabra tenéis vosotras y vosotros para preguntar, ampliar, criticar, oponeros, lo que estiméis oportuno. ¿Se oye? Sí. Yo he oído hablar sobre la evaluación en secundaria, pero, o sea, me ha pasado, no he estado atenta, pero no he oído hablar de la evaluación en primaria. Sí que es cierto que has nombrado que será una cosa muy excepcional lo de la repetición de curso, pero si se promociona con 2, con 3, con más... ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo va a quedar? En primaria el objetivo básico y fundamental es evitar la repetición, y que si se detecta un problema, se detecta una necesidad o lo que sea, realmente se ponga un refuerzo y se atienda al chico o a la chica que tiene ese problema y que tiene esa necesidad. En otras palabras, se quiere que la repetición, pero tenemos que esperar el desarrollo del decreto, del Real Decreto de primaria, ¿no? Pero lo que se quiere es que la repetición sea algo excepcional y que casi sea debido única y exclusivamente a razones serias ajenas a la escuela. Y me explico. Si un niño tiene un accidente y tiene que estar 6 meses en el hospital, pues probablemente tenga que repetir curso, o sea, por razones así muy, muy serias, ¿no? Pero si el problema es de origen académico, lo que se quiere es poner el refuerzo que sea, lo que se necesite para recuperarlo y seguir adelante. Sí, pero eso, perdón, eso se está haciendo ya.
Lo de poner refuerzos y medidas alternativas para ayudar a esos alumnos a que vayan mejor, sí, eso se está haciendo. Sí, pero hay veces en que suspenden y que no hay manera. Sí. A un niño que suspende muchas asignaturas, ¿cómo le vas a pasar? Pregunto, que es que no Porque sé. Seguimos un poco con una idea que de alguna manera quiere romper la ley, y es que el plan de estudios, el currículum, nunca, más que ser un muro que hay que saltar y un muro difícil de superar, tiene que ser una manera de comprender qué dificultades está teniendo ese niño o niña en concreto y cómo le podemos ayudar y a través de qué medios, cambiando las metodologías y cambiando el enfoque y cambiando todas las cosas. Es decir, no tiene sentido, y voy a ser muy radical en esto, muy radical. Creo que no tiene sentido el exigir que un niño de 6 años, 7 años repita curso, me da igual que sea en segundo de primaria que en primero, porque no supera determinadas asignaturas, sino que respetemos su ritmo de aprendizaje, le pongamos los apoyos que sean necesarios y cambiemos la metodología que pueda hacer. Algo que es mucho más importante todavía en secundaria. ¿Cómo explicaría yo? El giro copernicano, cuando Copérnico nos dice que no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol, pues quizá al profesorado necesitamos ese mismo cambio. Es decir, somos nosotros los que tenemos que conseguir que el alumno cambie, no es el alumno el que tiene que cambiar espontáneamente y por sí solo, sino que somos nosotros los que tenemos que buscar el método, las actividades, el cómo interesar a los chicos y chicas. Yo puedo hablar, yo he tenido, no entro a valorar a la maestra y tal, pero mi nieta mayor empezó en infantil, iba estupendamente, iba feliz al colegio, en primero se atascó por un problema de relación con su maestra y estuvo a punto de suspender. Y le dijimos, ni hablar, o sea, que cambie, o sea, de metodología, que se cambie lo que sea. Un crío de 6 años, de 7 años, si no somos capaces de sacarlo adelante, algo nos está fallando. Sí, pero es que hay niños que te vienen a mitad de curso, que vienen de países donde no se habla español, donde no tienen la lectura para nada adquirida, que no tienen las instrumentales adquiridas. Y para eso queremos... Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? Porque milagros hasta ahora no hemos sabido hacer los maestros, ¿eh? Milagros no. Poner en marcha programas y medidas de compensación. Una de las cosas que he dicho es que vamos a necesitar más recursos humanos y más refuerzos y que por eso queremos bajar las ratios y que por eso queremos no suprimir unidades en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo y porque son chicos y chicas que necesitan un apoyo específico y como tal están contemplados en la ley. Y la ley nos obliga a la administración educativa a que estos niños y niñas sean atendidos en igualdad de circunstancias que cualquier otro. Y si tienen necesidades específicas, buscaremos la manera de hacerlo. Igual que uno de los proyectos que tenemos y que ya se está analizando y que queremos lanzar es el cambio en cuanto a los orientadores y orientadoras que atienden en los colegios, que tendrán que implicarse mucho más y que tendrán que cambiar en todas estas cosas. Sí. ¿Quién quiere el micrófono? Sí, hay uno allí y luego otro aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Alma y soy orientadora. Como me acabas de mencionar, y hablando de las ratios, me gustaría comentar el tema que tenemos los orientadores, que según la UNESCO tendríamos que tener 250 alumnos por cada orientador. Yo estoy en un colegio que ha tenido 700 y pico, ahora estamos en 650 y estoy yo sola. Entonces, bueno, me gustaría eso, dar la importancia que tiene a mejorar esos recursos si queremos hacer diseño universal de aprendizaje, si queremos hacer programas específicos. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Así es, y es lo que queremos, ir a un modelo mucho más vinculado a los colegios. Hay colegios que son pequeños y a lo mejor es demasiado que haya una orientadora o un orientador. A lo mejor tiene que atender 2 colegios o 3, pero no queremos el modelo de equipos sectorizados por zonas y tal. Creemos que presta peor servicio que la vinculación de orientadores y orientadoras con los propios colegios. Y en ese sentido
es lo que queremos, ir introduciendo cambios ya a partir del próximo curso para todo eso. Estamos a punto de poner en marcha, en cuanto terminemos el de escolarización, se pone en marcha el proceso para aprobar el nuevo decreto autonómico de atención a la diversidad, y uno de los capítulos que van en la atención a la diversidad es la manera de atender desde el punto de vista de orientación a los colegios y en general tanto en la zona rural como en zonas más urbanas, ¿no? Y hay otro tema ahí. Quizá nos tengamos que plantear, y estamos dándole vueltas y ya buscaremos la manera de conseguir la financiación, el que puede que sea necesario que haya equipos multidisciplinares específicos para toda la comunidad autónoma. Es decir, a lo mejor es necesario disponer de un equipo de sordos para atender a niños y niñas sordas, ¿no? Por ejemplo, o un equipo especializado en los trastornos del espectro autista, y que por tanto tengas también que poner eso en marcha y tal. Pero vamos a una profunda revisión y si quiere añadir algo el director general, está a tiempo, porque creemos que llevas razón en lo que estás planteando por completo. ¿Qué es eso? Que está calculado. Son unos 54 los que harían falta para llegar a esa ratio que comentas. Entonces, no es algo que esté lejano, pero es algo que tenemos que estudiar, porque, entre otras cosas, lo que ha comentado el consejero, también sería necesario a lo mejor hacer grupos específicos para, en el caso de lo que ha comentado la compañera, tratar de dar facilidades para que ese alumno que tiene muchas dificultades no sea una consecuencia de su repetición, sus dificultades. Por lo tanto, trataremos de poner los medios que se puedan para poder superar esas dificultades, porque esas existen, y Lourdes pues no son los centros, pero habrá que tratar de poner medios. Sí, ahí había un... Vale, gracias. Esto se me oye ahora. Buenas tardes. De alguna manera, ya con las respuestas que has ido dando al resto de los compañeros, casi ha respondido a la mía. Pero la nueva ley, y lo has dejado muy claro muchas veces, habla de proporcionar recursos y adaptarlos al alumnado. Claro, me viene a la cabeza una ley del año 90, donde se decían muchas cosas parecidas, pero no iba acompañada de una memoria económica, o por lo menos se quedaba corta, ¿no? He oído hablar al director general de que se establecerán los recursos necesarios, pero a veces, no sé, si esta ley no llega acompañada, que no lo sé, Pedro, te estoy hablando dentro del desconocimiento, porque no conozco más que lo que ha aparecido publicado en el boletín. Si no llega acompañada de una memoria económica potente, que haga que esos recursos y esos medios que son necesarios para atender a todo el alumnado puedan llevarse a cabo, tanto a nivel de recursos humanos como recursos materiales, como recursos espaciales seguramente también, pues es muy posible que la empecemos muy bien, pero nos quedemos en poco. Gracias. Efectivamente. Yo decía, de la ley de 1970, decía que era la ley del ladrillo, porque todo el dinero se gastó en construir colegios e institutos. Cuando se aprueba, en el año 90, se aprueba la LOCSE, y el problema es que a partir del 92 nos pilla la crisis económica y muchas de las cosas que había planteadas en la LOCSE no se pueden llevar a cabo por todo esto. En esta ley hay un compromiso, como tal, recogido expresamente, de llegar al 6% del Producto Interior Bruto dedicado a educación. Y yo creo que se va a lograr. Llevas razón en cuanto que si no hay una memoria económica bien concreta y que se apruebe todos los años la parte de presupuestos que corresponde a esa memoria económica, va a ser muy difícil. Pero mira, yo soy optimista. Yo llevo muchos años en esto, y es la primera vez que veo, por ejemplo, que la formación profesional va a contar con una financiación más que adecuada.
El jueves tenemos una reunión con el Ministerio a través de Internet, en la cual nos vamos a plantear qué recursos, qué dinero y cómo se va a financiar el objetivo de la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años. Es decir, veo señales y veo, no solamente señales, sino veo pruebas de que realmente se quiere llegar a ese 6% del Producto Interior Bruto y que iremos en esa línea. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si se sabe el nuevo Real Decreto que concretará el currículo, si se sabe algo concreto, por ejemplo, de si va a ser un cambio sustancial en determinadas materias, como por ejemplo contenidos de corte digital, o más o menos el currículo va a quedar parecido al que tenemos ahora y es en otros aspectos, principios y tal, en los que la LOMLOE va a hacer, digamos, una nueva filosofía, ¿no? Pero el currículo se va a quedar parecido al que tenemos. Gracias. En toda la información que tengo y que nos comunican a través de la conferencia sectorial y las informaciones que nos mandan a los consejeros, el currículo que se está elaborando se centra sobre todo en las competencias, en cómo trabajar las competencias, cómo desarrollarlo. Quiere aportar también experiencias, documentos, formas concretas de llevarlo a la práctica, llevarlo en el aula, y pretende, y yo creo que están muy preocupados por no repetir la experiencia que os comentaba al principio del año 2006, cuando se aprueba, pero el currículum, se aprueba la LOE, pero el currículum que se sale después en el Real Decreto es un currículum basado en asignaturas. Por lo que yo sé, no va por ahí, ni mucho menos. Y todos los expertos y todos los que están trabajando en la elaboración del currículum, que hay varios grupos de trabajo, se están centrando en cómo se definen esas competencias, cómo se define en concreto la competencia digital, o cómo se define la competencia social, que es uno de los temas también que nos influye tanto en relación con la convivencia como en relación con la educación en valores cívicos, ciudadanos y todo esto, ¿no? Me consta que están trabajando en ello, más no lo sé. Esperemos a ver, y que además lo quieren sacar pronto. Lo quieren sacar pronto, es decir, si se cumplen los plazos, finales de mayo, principios de junio, se quiere sacar ya el borrador o el decreto como tal, Real Decreto básico, para que nos dé tiempo a organizarlo, preparar, hacer las actividades de formación para el nuevo enfoque. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es en relación a la pregunta anterior, que ibais por el tema de la educación infantil en referencia al primer ciclo. Has dicho que es muy importante, que se debería de dar una especial importancia que nunca se le ha dado a esta etapa tan importante de 0 a 3 años. Pero mi pregunta es, ¿se le va a dar la misma importancia al profesorado que está realizando esta gran labor cada día? ¿Se le va a hacer una equiparación salarial con respecto al funcionariado y se les va a incluir dentro del sistema o va a seguir perteneciendo a empresas subcontratadas? Muy buena pregunta. Vamos a ver, el problema que tenemos, Fide, vale. El problema que tenemos en la etapa de 0 a 3 años es que primero hay muchas titularidades, y cuando hablo de muchas es que hay titularidad privada, hay titularidad autonómica, hay titularidad de cooperativas, hay titularidad también de ayuntamientos, y de alguna manera hay que unificar. Y la idea que tenemos y lo que estamos planteando es poner en marcha la red pública de escuelas infantiles. Y dentro de la red pública de escuelas infantiles hay una diferencia fundamental respecto de 3 a 6 años del segundo ciclo de educación infantil.
y es que de 0 a 3 años no solamente intervienen maestras de educación infantil, y hablo de maestras porque lo excepcional es encontrar a un chico en esa etapa, ¿no?, aunque los hay, pero necesitan también otros profesionales de cuidados, etcétera. Tenemos que poner, y sí que vamos a exigir, que tengan la titulación de formación profesional de grado superior en educación infantil, que es una de las condiciones. La LOMCE suprimía eso. O sea, la LOMCE decía que cualquier madre que haya tenido un hijo o 2 hijos puede estar atendiendo en una escuela infantil. Pensamos que no, porque hay más cosas. No solo es el cuidado y quitarle, limpiarle los pañales y cambiarles cuando haga falta, sino que lo que se necesita es más el trabajar en otras cosas de conocimiento de su cuerpo a partir de una determinada edad, de desarrollo de la autonomía y todo esto. Nos preocupa mucho encontrar la fórmula y por eso pedimos vuestras sugerencias y vuestra colaboración para una adecuada financiación de esta etapa de la educación infantil. Es decir, cómo se va a financiar. Hay muchas maneras. A mí me gusta mucho la que pusimos en marcha en su día en la Comunidad de Madrid, de la triple financiación, lo que pone la comunidad autónoma, lo que ponen los ayuntamientos y lo que ponen las familias. Y las familias en función de su situación económica y viendo, o sea, no es lo mismo una zona más rural que una zona más urbana, y dentro del urbano otros condicionantes, ¿no? Que queremos que haya un cuerpo, llámale cuerpo, llámale como quieras, de profesoras de educación infantil en la doble dimensión de quienes tengan la titulación de FP y los que tengan la titulación de grado en maestras de educación infantil, y por ahí van las cosas. Y es un proyecto abierto, es un proyecto que el Ministerio quiere impulsar y que quiere financiar, y que estamos encantados de que nos llegue esa financiación para poner en marcha una buena red que atienda al 66%, a 2 de cada 3 niños de 0 a 3 años. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Mi pregunta igual es un poco específica y viene a ser sobre la titulación de los ciclos formativos de grado básico. Me gustaría saber si, por lo que he estado leyendo, el calendario de implantación sería para el próximo curso, 21-22. Por tanto, los alumnos que ahora están en primero de FP básica, el año que viene al cursar segundo, ¿podrían titular en educación secundaria obligatoria? Gracias. En principio no. Terminan por 2 razones. La primera, porque vienen del plan antiguo y entonces cursarán segundo. Buscaremos la manera de facilitarle y que no les cueste tanto el acceso a la formación, al graduado de una educación secundaria. Y la segunda razón es que en el calendario de aplicación, que no he podido explicar, el calendario de aplicación de esta nueva ley, para el septiembre entra en vigor lo relativo a la admisión de alumnos y alumnas, entra en vigor lo relativo a la dirección de los centros, el funcionamiento de los consejos escolares y de la autonomía de los centros. Hasta septiembre de 2022 no empieza el desarrollo curricular y, por lo tanto, los cambios que he dicho en primaria, en secundaria, en bachillerato, en formación profesional, que empezarán en septiembre de 2022 con los cursos impares. Primero, tercero, quinto de primaria, primero de la ESO, tercero de la ESO, primero de bachillerato, y así en todos los cursos. Y al año siguiente se completa este desarrollo. Pero será un tema que le demos vueltas a ver cómo podemos conseguir que el máximo de alumnos se aproveche de esta situación y que de la formación profesional básica facilitemos lo más posible el acceso al título de graduado en secundaria. Buenas tardes. Me ha llamado la atención lo que ha comentado, que quieren tener en cuenta que el proceso de matriculación no se realiza solo al principio del curso escolar, sino que es durante todo el curso y que quieren gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Me podría ampliar un poquito más este aspecto? ¿A qué se refiere exactamente? Sí. Me refiero a considerar y a mantener abiertas plazas en los distintos colegios, que en general en todos los que reciben,
fondos públicos y dineros públicos para poder atender y para poder reenviar a aquellos alumnos y matricularlos, por lo tanto, en esos centros que llegan una vez empezado el curso escolar y hasta el mes de abril. Vuelvo a decir, puedo dar el dato exacto de cuántos, o sea, son casi 1.000 alumnos, de escolarización tardía, 1.109 solicitudes llevamos a fecha de 22 de febrero, de chicos que han venido, empezado el curso y normalmente de otros países. Esto es una cosa que nunca se ha recogido en la legislación y que tendremos que, por eso da libertad, es lo que autoriza la ley, a poder asignar a estos alumnos y alumnas a aquellos centros en función de los huecos que tengan y sin necesidad de que tengan que ir necesariamente a centros públicos que tienen más vacantes o que tienen menos vacantes. Queremos ir a un reparto equitativo, todos recibimos dineros públicos, lógicamente todos debemos asumir nuestra responsabilidad en relación con alumnos que necesitan apoyo especial, apoyo específico y que todos queremos atenderles. El cómo, dejarnos que desarrollemos la orden de admisión de alumnos. El proceso va a estar abierto hasta el mes de abril y, por lo tanto, ahí veremos a ver cómo lo podemos hacer. Buenas tardes, soy Alfonso Ruiz, director del Instituto Comercio, y mis preguntas van dirigidas en concreto a lo que has mencionado, Pedro, sobre la organización de la educación secundaria obligatoria. En concreto sobre la... No te he entendido esta última frase. Nada, que las preguntas que voy a hacer que se refieren a cómo se organiza la educación secundaria obligatoria. En concreto, lo referido a la diversificación. La diversificación, si va a ser para qué cursos, si va a ser solo para tercero o cuarto, si va a ser pues, algo parecido a lo que existía antes con un primero y un segundo compensatoria, tercero y cuarto diversificación, cómo se va a organizar, cómo se va a concretar. Por otro lado, por lo que he entendido, aquellos alumnos que no hagan diversificación, sino que cursen la ESO de una manera ordinaria, me ha parecido comprender que harían todos estos alumnos, digamos, tendrían una trayectoria similar, salvo que en cuarto de la ESO cursarían unas matemáticas más orientadas hacia un bachillerato de ciencias o bien unas matemáticas más orientadas hacia un bachillerato de humanidades. Y otra última cuestión sería el tema de los ámbitos. Has mencionado pues, la conveniencia de trabajar por ámbitos, esa agrupación de asignaturas, esa reducción en el número de profesores, que en principio he entendido que verías tan conveniente para la diversificación. ¿Esto va a ser solamente para los cursos de diversificación o el tema de agrupar las asignaturas por ámbito, reduciendo así el número de profesores, se va a contemplar también en los cursos de la ESO que se van a cursar de manera ordinaria? Vamos a ver, hay que esperar, vuelvo a insistir, al Real Decreto que tiene que sacar el Ministerio. ¿Qué es lo que hay en la ley? Igual te mezclo las tres cosas, pero creo que quedará muy claro. Es decir, el organizar por ámbitos las enseñanzas en secundaria está previsto y está autorizado y será posible en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Pero fundamentalmente en primero y segundo es donde más se quiere insistir, como una medida que suavice el paso de la educación primaria, o sea, del colegio de educación primaria al instituto en el que empieza la educación secundaria. Sabemos todos los que hemos estado trabajando en esa etapa los problemas que hay, el salto que supone para muchos alumnos y alumnas, y lo que se quiere es facilitar el máximo posible. Esto nos va a chocar, y soy consciente de ello, porque he estado de profesor hasta hace nada. Esto choca un poco con la mentalidad de muchos profesores de secundaria que siguen insistiendo o que siguen pensando desde la óptica de su asignatura y de su materia y que entienden que esto supone rebajar o supone cambiar cosas. Veremos la manera de ir convenciendo, de ir facilitando, de ir dando el apoyo que se necesite para este cambio de mentalidad de todo esto. El que entre en diversificación curricular necesariamente lo va a tener que hacer por ámbitos. O sea, es decir, es una cosa propia
en educación, en el proyecto de diversificación, pero que es aplicable también a primero y segundo, como venía diciendo. Y dentro de todo eso también habrá alumnos que vayan a formación profesional básica y que tendrá su propio método, que tendrá esas asignaturas y que a la vez que el graduado en educación secundaria les va a dar estas asignaturas, le van a dar la cualificación profesional inicial en una determinada competencia profesional, en una determinada familia profesional, y son las tres cosas que se quieren poner en marcha. Es una cosa que nos va a resultar más compleja, que hasta ahora tenemos que volver a ver cómo lo organizamos, cómo lo ponemos en marcha, pero fundamentalmente convencidos de que globalizar y no organizar por asignaturas repercute en una mejor comprensión por parte del alumnado, y sobre todo los que hemos vivido lo bien que funcionaba la diversificación curricular y que protestamos mucho cuando la LOMCE la suprimió sin más, o mejor dicho, no la suprimió, dijo que solamente valía para primero y segundo, y que o como mucho hasta tercero, y que luego ya iba a la formación profesional básica o como mucho a la formación profesional intermedia, la que llevaba a la formación no académica, sino a la formación práctica. No me sale ahora la palabra aplicada, eso es, a la formación aplicada, se me había ido la palabra. No ese es el enfoque, ni mucho menos, sino que se quiere garantizar a todos que es una vía legítima de acceso al graduado en secundaria con otras metodologías y otros planteamientos. Yo sí que soy crítico y por eso insistiremos mucho en aplicar esta metodología de la diversificación curricular, de que si se trata de una medida de atención a la diversidad de muchos alumnos que trabajan mejor así, cuanto más, o sea, que no se limite solo a partir de tercero o a partir de una determinada edad cuando te has quedado en primero y no has pasado a segundo o tienes todo segundo suspenso, sino que realmente sea una medida que se pueda empezar a aplicar cuando se necesite, cuando haga falta. Y esa va a ser un poco la idea, el espíritu en el desarrollo curricular propio de nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido que el Ministerio va a aplicar y va a autorizar este enfoque que estoy diciendo y que estoy planteando. Bueno, como tenemos ahora, hay una aquí y la última porque tenemos padres y madres a continuación y hay que desinfectar un poco la sala antes de que entren. Vale. Buenas tardes, me llamo Marina y quería preguntar acerca de veo que hay un plan de financiación para sacar adelante la ley, o por lo menos eso se pretende, que es muy necesario, pero echo en falta un poco un plan de evaluación de la ley. Veo que se rechazan enseguida evaluaciones externas. A nadie nos gusta que nos evalúen, evidentemente, nos ponemos ya nerviosos, pero creo que es necesario evaluarnos, evaluar las leyes, evaluar los proyectos, evaluar a los alumnos para saber por dónde vamos. Entonces, esto sí que me parece a mí que no se ha hablado de nada de esto, pero claro, cuando se pone en marcha una diversificación curricular, lo que estábamos hablando ahora de globalizar, bueno, eso yo creo que es muy difícil diseñar un plan de evaluación, lo sabemos todos aquí, pero creo que es necesario, porque si no, no sabemos por dónde vamos. Me parece a mí, que a veces tenemos muy buenas intenciones, pero nos falta luego ver si realmente aquellas cosas se consiguen, cómo se consiguen y todo eso. Bueno, nada más, gracias. Sí, coincido contigo en que realmente a nadie nos gusta que nos evalúen, ¿no? Pero también recuerdo una cosa que he dicho, que había muchos más temas recogidos en la ley que no me daba tiempo a poder explicar y por lo tanto que no podía hacer. Está prevista la evaluación de todo el sistema educativo y está previsto también dos tipos de evaluación distintas. Una evaluación censal
que se va a hacer al finalizar tercero de primaria y al finalizar segundo de secundaria, es decir, a todos los alumnos y alumnas, para, desde una evaluación de diagnóstico, por lo tanto, para ver qué problemas y para ver qué cosas están funcionando bien y están funcionando mal, respecto de las competencias que se han previsto y se han alcanzado en el currículum por parte de estos alumnos y alumnas. Y luego va a haber una evaluación muestral a quien le toque y tal, al terminar cuarto y al terminar sexto de primaria, al terminar cuarto de secundaria y sexto de primaria. Pues ver un poco también los resultados y hacer una evaluación del sistema a través de los resultados del alumnado que se tiene. Yo creo que en el currículum va a venir mucho más concretado esta forma de evaluar. Lo que sí dice la ley expresamente que no puede servir nunca, como ha estado sirviendo en la LOMCE, para clasificar centros, para hacer un ranking de centros y, por lo tanto, pues para decir quién es mejor, quién es peor, etcétera, sino que tiene fundamentalmente un carácter diagnóstico de identificar las dificultades y ver qué se puede hacer. A mí me parece muy bien que se hagan tercero de primaria y en segundo de la ESO, porque tienes 2 cursos o 3 por delante para poder corregir y poder tomar las medidas que sean adecuadas. Si lo haces a final, como se ha venido haciendo con la LOMCE, ya no puedes hacer nada, ya se acabó, ¿no? Y yo creo que sigue siendo necesario todavía una evaluación, por ejemplo, de equipos directivos. Soy el primero que pide, y eso que soy del cuerpo, una evaluación de la inspección y del funcionamiento de la inspección educativa, y una evaluación del profesorado que realmente sea formativa y, por tanto, permita tomar medidas para la mejora de cara a la formación permanente y a todo esto. Y esto es lo que hay, que ya me gustaría seguir más tiempo, pero que es que tenemos que terminar. Una cosa para finalizar. Ahí está, insisto, el correo. Cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier duda será bien recibida y responderemos lo más rápidamente posible. Quien quiera las transparencias no tiene nada más que pedirlas y se las mandamos y las hacemos llegar. Y quiero terminar como empecé, además de daros las gracias por el buen trabajo que hemos hecho este año y que estáis haciendo este año. Quiero invitaros a que es fundamental la participación de los maestros, maestras, profesoras, profesores de secundaria, porque la ley no va a cambiar la escuela, la vais a cambiar vosotras y vosotros con el apoyo de la consejería, con el apoyo de la administración, que tiene mucho interés en el mensaje fundamental que he intentado transmitiros, que es el éxito de todo el alumnado. Así que muchas gracias y hasta cuando queráis.